Buenos días. Continuamos hoy las conversaciones con los candidatos a la presidencia de la República aquí en la revista Semana. Estamos en las instalaciones en la ciudad de Bogotá. Nos acompaña hoy Juan Carlos Pinzón, una persona muy conocida por todos, pero lo vamos a conocer un poco más en la próxima hora, en los próximos 60 minutos que estaremos con él aquí. Juan Carlos Pinzón acaba de venir de la Embajada de Colombia en Washington. Ocupó este cargo durante un par de años. Anteriormente fue ministro de Defensa, fue secretario general de la presidencia, ha sido una persona muy cercana al presidente Juan Manuel Santos, trabajó con él también en la Fundación Buen Gobierno, fue viceministro de Defensa, en fin, tiene una larga hoja de vida y con ella espera llegar a la presidencia, pero lo que llama la atención y la primera pregunta, doctor Pinzón, es ¿por qué no es usted el candidato de Juan Manuel Santos si tiene una hoja de vida de trabajo con él muy larga? Pues mire, primero que todo, buenos días, un placer estar aquí, me encanta este formato de Facebook Live, uno puede a través de estas tecnologías llegarle a una cantidad de gente y me parece muy innovador y muy acorde con lo que está hoy en mi mente, que es movernos hacia el futuro, llevar el país hacia adelante. A su pregunta, Rodrigo, yo creo que es importante decir que siempre trabajé con mucho sentido de patria, con el compromiso de servirle al país, de servirle a Colombia por encima de cualquier otro objetivo. Por supuesto que yo guardo gratitud por todos aquellos que fueron mis jefes, que contribuyeron a formarme y que de una u otra manera tomaron decisiones para que yo pudiera ejercer esos cargos de responsabilidad al servicio del país. Pero yo, así como soy un optimista sobre Colombia, así como me siento totalmente convencido que nuestro país es un país que puede ser un gran jugador regional y global, también siento que la forma como se han venido dando las cosas en los últimos años, el enfrentamiento de los jefes políticos, el enfrentamiento de los partidos políticos ha alejado al país de seguir avanzando y al contrario, estamos en un momento donde prácticamente hay un ejercicio de barras bravas y eso es lo que yo quiero decirle al país. Yo quiero salir de esa situación, invitar a los colombianos a que hablemos de los retos, de los problemas y nos movamos hacia resolver esos asuntos, los temas de la economía familiar que hoy duelen tanto, los temas de humanizar la salud, la educación para el trabajo, el tema de la seguridad y la impunidad que tanto preocupa y sin duda la lucha sin cuartel contra la corrupción. Por eso creo que estamos en un momento donde hay que ir por encima de los partidos y nos movimos hacia esta idea de ante todo Colombia como movimiento donde caben los colombianos que quieran pensar en primer lugar en Colombia, no en los egos, no en el poder, no en las élites. Y ya hablaremos de todos esos temas que son muy importantes. Les recuerdo que estamos esperando que ustedes nos manden sus preguntas en la medida en que los vamos recibiendo, yo se las iré transmitiendo al doctor Pinzón. Pero volviendo al tema, Juan Carlos, hay gente que dice que usted no va con Santos por estrategia, porque el presidente Santos está desprestigiado. Hay otros que dicen que hubo una pelea. ¿No hay ninguna de las dos? Yo creo que ninguna de las dos, porque yo nunca he peleado abiertamente ni francamente con el presidente Santos, pero también hay que decir, nada tiene que ver esto con una estrategia. Si las personas revisan lo que fueron mis posiciones al interior del gobierno, no han cambiado, son las mismas. Yo siempre quise que se hiciera una negociación de paz donde realmente el país estuviera unido, donde hubiésemos sacado el mejor negocio posible. Al no haber hecho eso, pues se presentaron una serie de decisiones que incluso hoy me parecen complicadas. Mira este tema del narcotráfico. Por ejemplo, mucho advertimos, hombre, no se puede parar en la lucha contra el narcotráfico, hay que mantener el esfuerzo porque el narcotráfico le ha hecho mucho daño al país, a la política, ha generado corrupción, violencia, criminalidad, microtráfico. Mire, yo estoy visitando los barrios de Colombia, caminando por las calles. Usted no se imagina la furia que tiene la gente en los barrios por esas pandillas y esas bandas de microtráfico y la angustia que tienen los padres, porque hay que ver cómo la gente está observando ese consumo en los jovencitos y el riesgo que eso genera para incluso los que están tratando de ir al colegio y demás. Ese es solo para poner un ejemplo de temas que realmente me distanciaron. Nunca me gustó este tema de andar calificando enemigo de la paz a cualquiera que me emitiera una opinión diferente, porque al final todos trabajamos por la paz, varios gobiernos además, varios hicimos esfuerzos por este tema y por lo mismo me parece que eso habría resultado mejor si hubiese un esfuerzo para crear más unidad. Y hoy hay que mirar que el país tiene retos hacia adelante. Yo no creo que debamos seguir pensando en
qué piensa el presidente Uribe, qué piensa el presidente Santos, qué piensa el presidente Pastrana. El próximo presidente de Colombia, ese que se posesiona el 7 de agosto del 2018, va a ser un presidente diferente. Y ojalá sea un presidente que venga sin las ataduras del pasado, sin venir de las élites, sin venir de las tradiciones políticas. En mi caso, yo nunca he participado en un proceso electoral, nunca formé parte de una campaña presidencial activa, y por lo mismo pues me siento cómodo en decirle a la gente: yo aquí tengo preparación, tengo experiencia, conozco los asuntos de la economía, conozco los asuntos de la seguridad, conozco los temas de las relaciones internacionales, y por el otro lado, aún, a pesar de que cuando uno está con la gente joven se da cuenta que ya no está tan joven, pues aún está un poco la fuerza de la juventud y el deseo de la innovación, de llevar el país hacia los temas de la tecnología, de llevar a los jóvenes hacia buscar nuevos horizontes con un espectro global, no solamente local. ¿Siente dolor por algunas declaraciones que ha hecho el presidente Santos que han sido duras? No, fíjese que yo estoy, y lo digo de verdad, he hecho un compromiso conmigo mismo de no andar pendiente de lo que no es importante. Ni a Colombia, ni a mí me puede importar en este momento las pequeñeces o las actitudes de agresión. Me parece que estamos en un momento donde hay que crear nuevos liderazgos, y liderazgo implica poder separar uno más allá de sus propios sentimientos y realmente sentarse a pensar en lo que son los problemas del país. Yo hoy estoy dedicado a eso, a escuchar a la gente, a pensar en los problemas que me está expresando la gente, y por supuesto a pensar en soluciones no solo con visión local, sino aprovechando también toda esta experiencia global de años que nos permite precisamente tratar de imaginarnos cómo llevar el país hacia adelante, hacia el futuro. De todas maneras, digamos, ese impasse que se ha presentado entre usted y el partido de la U, pues lo ha llevado a la decisión de presentarse por firmas, independientemente, sin un partido. Pero más allá de la situación entre usted y la U, pues es un hecho que los partidos están en un momento tan crítico en Colombia, doctor Pinzón, que en este momento, por lo menos en este momento, hay más precandidatos buscando la presidencia por firmas que por partidos. Y acuérdese usted que en las elecciones pasadas la gente, los candidatos y los precandidatos peleaban y casi que se mataban por conseguir el aval de un partido. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire, lo que llama la atención es que buena parte de los que están en eso ya han sido candidatos por partidos, y han sido candidatos a la presidencia. Yo no, yo nunca he sido candidato a nada. Yo estoy aquí como una persona que recibí el carnet del partido de la U 3 días antes de ser ministro de Defensa. Tuve la oportunidad de compartir, ahí encontré gente buena, como encuentro gente buena en el Partido Conservador, en el Centro Democrático, en el Partido Liberal, en el Partido Verde, en Cambio Radical. Pero también me encuentro con que el 70% de los colombianos hoy no tienen partido, no se sienten a gusto con los partidos, y en cambio los problemas están ahí. Yo siento que los partidos entraron en una postura de acompañar las peleas de los jefes, de convertir esto en una discusión de élites políticas, de mecánicas, y en cambio los asuntos que le importan al ciudadano común y corriente, la persona que le toca levantarse todos los días a trabajar para llevar el pan a su mesa, que le toca montarse en un bus de servicio público y sufrir las incomodidades. Mire, me contaban en Soacha, una persona en Soacha que tiene que llegar aquí a las 8 de la mañana, se está teniendo que montar un bus alrededor de las 4 de la mañana. Ese tipo de cosas, nada tienen que ver con las peleas de las élites políticas, y en cambio la gente sí quiere soluciones. Yo lo he dicho, y caminando las calles se lo he dicho a la gente: yo no voy a hacer promesas porque no pertenezco a esa clase de dirigentes. Yo no creo en promesas mentirosas, yo no creo en decirle a la gente lo que quiere escuchar para quedar bien. Lo que sí me comprometo es a trabajar duro y parejo, y a usar mi experiencia en producir resultados basado en colocar metas altas y en crear procesos de gestión gerencial que nos permitan ir mejorando en distintos aspectos. Insisto, en materia económica, el país tiene que volver a crecer al 5 o 6%. De otra manera, estamos en problemas graves. Esa es la formación que yo tengo de muchos años, precisamente, tanto en el Banco Mundial como en el mundo de los gremios, como en el mundo financiero y bancario. Esos son los temas que sabemos hacer. En el tema de la seguridad, la gente está desesperada, Rodrigo, con que hay personas que amenazan con un arma de fuego, con un arma cortopunzante, con un cuchillo a un ciudadano. Resulta que los meten 5 días y los dejan libres. Eso no puede ser. Hay que fortalecer todos estos temas. En el tema de la salud, por ejemplo, el hecho de la necesidad de humanizar la salud.
y la lucha contra la corrupción. Eso no es a los gritos que se resuelve. Yo le digo por experiencia, alguna vez alguien me decía, es que usted puede también gritar duro. Yo decía, sí, pero eso no resuelve nada. Ahora, sin embargo, los expertos, los politólogos, los estadistas consideran que los partidos en las democracias juegan un papel importante de aglutinar, de ordenar, de asumir responsabilidades para conducir al Estado. ¿Cuál es el papel que, según usted, deben cumplir los partidos? Estoy plenamente de acuerdo con los expertos. Yo reconozco en los partidos políticos instituciones muy importantes, pero cada cierto tiempo, no solo en Colombia, sino en los países, nos vemos abocados a situaciones como en la que estamos, donde los partidos se desconectan de las personas y se conectan más bien con unas peleas y con unos asuntos de élites. Por eso aquí estamos no para desechar la política, sino precisamente para hacer una política donde importe los temas, los problemas, las soluciones para la gente. Ese es el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer. Yo he demostrado que tengo la firmeza necesaria y posiblemente la posibilidad de ser muy duro frente a el abuso de los derechos, frente a las amenazas a los ciudadanos. Pero también le quiero decir hoy a la gente que tengo absoluta convicción de humanidad, de humanismo, de solidaridad, y que en el país no podemos dejar atrás a quienes hoy necesitan apoyo. Por eso estoy diseñando un programa en materia económica muy sólido, en materia de seguridad, en materia de educación para el trabajo y la tecnología, en materia de humanizar la salud y, por supuesto, una lucha sin cuartel contra la corrupción. Estaba diciendo antes que eso no se arregla a los gritos, eso se arregla precisamente es con instituciones fuertes, valores, menos reglas que creen básicamente espacios para la corrupción, y por el otro lado, con castigos contundentes. En mis funciones de ministro a mí me tocó, así como derrotamos a los jefes de las FARC, del ELN, de las bandas criminales con golpes contundentes, también nos tocó crear unidades élites para perseguir casos de corrupción flagrantes y llevar a la cárcel a esas personas. Pero digamos, si usted considera que los partidos son importantes, ¿qué hacemos con una situación de los partidos como la que tenemos actualmente, con tan baja credibilidad, hasta el punto de que usted y en este momento 7 otros precandidatos o candidatos a la presidencia prefieren irse por firmas? ¿Estaría de acuerdo con alguna reforma política en materia de partidos? Yo creo que no todo el mundo es igual en los partidos. Hay que reconocer que los partidos están altamente desprestigiados, no necesariamente por lo que hacen las mayorías, sino siempre hay unas minorías, unas manzanas podridas, muy podridas, hay que decirlo, que por supuesto le hacen daño a todo el sistema. Seguramente hay algunas de las personas que se sienten atrapadas en esos partidos y quieren venir a iniciativas como la que nosotros estamos liderando. Esta idea de Ante Todo Colombia es precisamente un espacio donde caben, por supuesto, los ciudadanos de a pie, el ciudadano común y corriente, las personas que hoy están en la calle sintiéndose poco representadas, pero también caben personas que han estado en los partidos políticos y que hoy se sienten atrapadas. Así se construyen las nuevas mayorías, así se construyen las nuevas realidades políticas, y hoy estamos con ese objetivo de colocar al país por encima de todo, no en los egos de las personas, no en los egos de los políticos, no en los egos del poder, sino en una perspectiva de hacer que el país avance. ¿Qué ha visto y qué ha sentido en el contacto con la gente de estos días sobre eso, sobre la política, sobre los partidos? Usted me comentaba que este fin de semana Puente, aquí en Bogotá, estuvo en Soacha, estuvo en varios barrios de la capital de la República. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué está sintiendo? Mire, recorriendo desde la costa, pasando por la zona del Pacífico, aquí en Bogotá, Antioquia, la gente está muy brava. Está en un estado de indignación y de furia que yo no sentía en otros momentos. Hay una sensación, primero, de ausencia de acción en función del ciudadano. La gente al final no desconoce que hay un gobierno, que hay unas instituciones, pero les frustra que no hay una sensación de respuesta a sus problemas, a su día a día. Yo creo que el ciudadano colombiano es ponderado. La gente sabe que los problemas no se solucionan con magia, y a propósito están cansados de promesas incumplidas. Pero ellos lo que sí quieren ver es liderazgo. Liderazgo en la calle, liderazgo, por decirlo de alguna manera, que realmente esté al frente del país, que esté jalonando los temas que le son importantes a la gente.
Y hay gente indignada por distintas cosas. Por ejemplo, me encontré en Barranquilla gente muy brava porque me decían, mire, a mí me toca madrugar, trabajar duro y el gobierno no me da ni un subsidio. Y me da mucha rabia que haya unos delincuentes que hicieron todo tipo de cosas y hoy reciben subsidios de 8 millones de pesos, sueldos y demás. Yo no estoy diciendo que tienen la razón o no, pero lo que estoy diciendo es que la gente está muy brava. Y está muy brava porque ese tipo de cosas sí les llega al alma. Hay una preocupación con la desaceleración económica. No hay con quien usted no hable. He hablado con los empresarios más prestantes del país, he hablado con pequeños y medianos empresarios y he hablado con vendedores ambulantes a quienes les tengo especial consideración. Y todos hablan que las ventas este año, que las posibilidades económicas se están deteriorando. Y eso sí empieza a crear una sensación de angustia, porque esa sensación de angustia tiene que ver ya es con la posibilidad de pagar colegios, de pagar las cuentas, de pagar el arriendo, y obviamente eso preocupa. Hablando con don Arturo Calle hace unos días, me decía cómo esa que es una empresa social, popular del país, que le apuesta tanto, digamos, a la industria colombiana, se ve hoy golpeado y empieza a tener que asumir unos costos muy altos. La carga tributaria es imposible y el diseño tributario en el que estamos genera un enorme costo para las empresas que hace casi imposible inversiones adicionales, que hace imposible emisiones por acciones, pero por el otro lado una tasa de IVA que es muy alta comparada con cualquier lugar del mundo, y eso por supuesto que genera una serie de efectos adicionales. Ahora, volviendo al tema de la rabia de la gente, usted acaba de venir de Washington y fue testigo, digamos, cercano de unas elecciones que se interpretan como el triunfo de una persona que también encarnó la rabia en Estados Unidos, y que hay mucha gente indignada, entre otras cosas, por algunas razones parecidas a las que usted ha mencionado, no las que tienen que ver con el proceso de paz, por supuesto, pero sí las que tienen que ver con la economía. Hay mucha gente brava por la situación económica. ¿Cómo interpreta usted el fenómeno Donald Trump? Hombre, de indignación, y es la respuesta a la indignación, y tal vez es lo que me invita a mí a reflexionar sobre lo que no puede pasar en Colombia. Yo creo que hay dos casos, uno con instituciones muy fuertes. En últimas, Estados Unidos es la democracia más fuerte del mundo y tiene las instituciones más fuertes y hay pesos y contrapesos, pero con todo y eso lo que está pasando está causando efectos sociales, mueve placas tectónicas, por decirlo de alguna manera. Pero hay un ejemplo que nosotros tenemos cerquita, el de Venezuela. El caso de Venezuela uno recuerda a dos presidentes, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, y ellos llevan a sus partidos a una confrontación sin cuartel. Se agreden, se hacen daño, se demandan, precisamente por andar pendiente de sus propias peleas, la corrupción va carcomiendo el sistema democrático. Y de pronto reaparece alguien por la mitad, capitalizando la rabia y la indignación, pero sin decir cuál era su agenda. Y termina llegando al poder. Ese alguien se llama Hugo Chávez Frías, que luego le entrega el poder a el señor Maduro, y hoy sabemos qué pasó con Venezuela. La consecuencia de esa confrontación, la consecuencia de esa rabia, terminó en la destrucción de la economía más rica per cápita que tenía esta parte del mundo, la destrucción de las instituciones de Venezuela, que por cierto tampoco fueron nunca muy fuertes, pero lo que había quedó abandonado, y hoy básicamente ante una dictadura que uno podría llamar pseudomarxista, pero uno ni sabe realmente qué ideología hay detrás, porque pareciera que lo que hay más es un régimen de corrupción y de clientelas. En resumen, eso es lo que a Colombia no le puede pasar nunca. Los que hemos trabajado, y usted, Rodrigo, ha trabajado por Colombia, muchos hemos trabajado. Hombre, el país tiene que aprovechar este momento, es para moverse hacia adelante, para ir al futuro, para construir en aquello que esté bien, para mejorar lo que no está bien y francamente para actuar en aquello que no hemos actuado con decisión. Pero hay que seguir en una senda de avance positivo. Ahora, yo cuando pienso en polarización, no es que piense que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, eso es imposible. Uno no está de acuerdo en su casa, en familia. ¿Y qué pasa? Cuando ya llegan los temas de familia, pues usted tiene que ver qué es lo importante. Yo creo que en el país pasa igual. No es posible que todos estemos opinando lo mismo, estando de acuerdo. Hay distintas visiones, posiciones, regiones, etcétera. Pero en cambio sí hay problemas comunes. Y en esos problemas comunes que ya he mencionado, la economía, la salud, la educación, el tema de la seguridad y la impunidad y el tema de la lucha contra la corrupción,
eso nos es común a todos y ahí podemos aportar, y con un liderazgo incluyente, pero eso sí, que toma decisiones, que hace planes y los ejecuta, que es lo que yo invito a hacer, pues seguramente vamos a poder avanzar sin prometer pajaritos de oro ni prometer cosas que no son ciertas, pero en un avance serio y cierto para Colombia. Usted mencionaba que hay una gran diferencia entre Trump y Chávez, y es la institucionalidad de Estados Unidos, pero más allá de las instituciones, ¿qué opina de Donald Trump? ¿Usted lo ve como un peligro para la democracia de Estados Unidos, como se ha mencionado por parte de muchos expertos en todo el mundo? Yo tuve la oportunidad de conocer a varios presidentes americanos y ahí hay estilos. Yo tengo la oportunidad de tener un nexo con el presidente Carter, con el presidente Bush, con el mismo presidente Obama, quien conocí muy de cerca, y más recientemente con el presidente Trump. Yo voy a ser muy transparente en lo que voy a decir. Obama, así como es un hombre inspirador y demasiado impactante para todos, en privado guarda unas distancias de cierta manera. Trump, así como es visto en los medios como un tipo desproporcionado, que dice cosas realmente que llaman la atención, sin embargo que el ciudadano el común entiende el lenguaje Trump, eso no lo podemos perder de vista, pues así mismo en privado guarda unas formas mucho más amables de lo que la gente se imagina. Me atrevo, digamos, a hacer esa consideración. Ahora, sí me parece, y lo digo ya más en términos de una opinión personal, no sería ese el modelo que yo seguiría. A mí me parece que el respeto, la decencia y la concepción que los puestos públicos son mucho más importantes que el sentimiento de las personas. Es decir, que uno tiene que elevarse a la altura del servicio público y no acomodar el servicio público a su conveniencia. Me parece que esa es la manera como yo lo haría. Bueno, y como conocedor de Washington, de la política de Estados Unidos, ¿para dónde cree que va esta cambiadera de funcionarios, esta permanente, digamos, inestabilidad que se percibe por lo menos a nivel de las declaraciones del presidente, que dice una cosa, que dice otra? Parecería que improvisa mucho, aunque algunos creen que no improvisa nada, sino que hay una estrategia detrás. ¿Pero para dónde va Estados Unidos? Pues sí, ha sido, desde el punto de vista institucional, hay que decirlo, muy poco común este gobierno. Históricamente, las instituciones, los departamentos, etcétera, los ministerios que llamaríamos acá, tienen unos equipos profesionales de largo plazo que de una u otra manera son estables y que a pesar que cambian los gobiernos, ahí se mantiene una estabilidad. Hay que decir que es el momento en donde han pasado ya 8 meses de gobierno y hay cargos que ni siquiera se han nominado. Sí. Entonces eso por supuesto que genera incertidumbre, ausencia de ejecución en las políticas. Pero también debo decir que a nivel de ciertos ministros hay personas de una calidad y un contenido que serían, digamos, ejemplo en cualquier lugar del mundo. Yo me refiero, por ejemplo, al general Kelly, que ahora es el jefe de gabinete del presidente. Ese es un hombre excepcional y debo también reconocer algo. Le tengo no solo afecto por su capacidad profesional, sino porque quiere a Colombia, y como se sabe, el que quiere a Colombia, yo lo quiero, para decirlo de alguna manera. Él ha sido muy generoso con Colombia y es un buen hombre. Pero está, por ejemplo, Mattis, el secretario de Defensa. Ese es un intelectual de lo más destacado que hay hoy en día en el mundo. El secretario Tillerson, si bien es cierto, no es un diplomático, pues era el presidente de la firma más grande del mundo. Entonces, él tiene un contenido y una capacidad especial. El secretario del Tesoro es un hombre muy reputado. El secretario del Comercio también es un gran empresario y una persona importante. Sin embargo, yo le digo, ese no será mi modelo de gobierno. El modelo de gobierno que yo ejerceré es de mucha planificación, de mucha claridad y de mucho diálogo directo y transparencia con la gente, diciendo la verdad. Lo que vamos bien, y lo que vamos mal no lo vamos a llamar por otro nombre, sino lo vamos a señalar. ¿Usted cree que Trump termina la presidencia, sus 4 años? Difícil. Cuando uno habla en Washington, y ya más a modo de especulación, hay distintas versiones. Hay gente que dice que le van a montar un proceso de impeachment, que es básicamente el proceso que llaman allá para sacar a un presidente. Recordar que solo una vez ha ocurrido, que es en el caso de Nixon, y que a casi todos los presidentes les han intentado lo mismo. Al presidente Reagan en su tiempo lo hicieron por el caso Irán-Contras.
Al presidente Clinton lo hicieron por 3 casos: el caso de unos terrenos y un manejo inmobiliario, el caso de unas señoras que lo acusaron de abuso sexual, y el caso de una pasante Mónica que Lewinsky, de hecho se hizo célebre por lo que ahí ocurrió, y ninguno de ellos ha terminado básicamente excluido. Entonces tampoco es tan obvio que uno pueda pensar que Trump, a pesar de lo que se dice, pues definitivamente vaya a quedar ahí. Pero es una buena pregunta que hay que ir siguiendo. Volvamos al tema de Venezuela, Juan Carlos. Es difícil para Colombia tener un vecino con estas características, que implica peligros para la seguridad nacional de diferente naturaleza. Hay algunas voces en Colombia, el expresidente Andrés Pastrana este fin de semana, que hablan de que Colombia debería romper relaciones con Venezuela como señal del desacuerdo con la forma como se ha conducido la política y cómo se ha fortalecido el carácter dictatorial del régimen político. ¿Usted estaría de acuerdo con romper relaciones? Rodrigo, en el tema de Venezuela yo voy a hacer un poquito de memoria. Yo no he estado de acuerdo en el manejo de la relación con Venezuela en los últimos años, y en eso debo ser sincero. A mí no me gustó nunca la teoría del mejor amigo, y en privado lo manifesté. Por supuesto, con la prudencia y el deber que tiene un funcionario de entender que el presidente de la República conduce y uno acompaña, pero siempre fui enfático en las preocupaciones que tenía. ¿Por qué? Porque en Venezuela, más allá de lo que ocurre hoy en su propio proceso interno, que a propósito yo creo que hay que, con todo y que estoy en total desacuerdo, hay algún punto donde eso es un tema, digamos, interno. Pero ¿en qué he estado yo muy preocupado siempre? Uno, en el hecho que las organizaciones criminales han vivido en Venezuela. Mire, los jefes de las FARC, Timochenko y Márquez, no salieron de Colombia, no habían visitado Colombia en 8 o 10 años, salieron de Venezuela cuando fueron para La Habana. Los jefes del ELN, hoy cuando van a negociar a Quito, no salen de Colombia, salen de Venezuela. Los jefes de las bandas criminales y todo lo que es el narcotráfico y la minería criminal, uno de sus corredores más importantes es Venezuela, y además hay una asociación en otro tiempo con la inteligencia venezolana, y en otros casos simplemente con corruptos del sistema venezolano que están en esto. Además, pues obviamente de un maltrato constante a los ciudadanos colombianos. Entonces, yo tal vez creo que hemos debido ser más firmes desde el principio en este tema. Yo no creo que andar con voces altisonantes o agresiones sea la solución, pero la firmeza y la claridad sí ayuda. Y decir estos temas frente a Venezuela era un tema muy importante decirlo a tiempo, porque esto que está pasando no es una cosa que sorprende, eso lo veíamos venir. Rodrigo, usted tal vez es el colombiano que más sabe de relaciones exteriores, en particular en el tema de Venezuela, y yo creo que gente como usted visualizaba exactamente para dónde iba Venezuela. Entonces hoy ya estamos en una posición que hay que ponderar y sopesar cuál es el mejor paso a seguir. Yo creo que a Colombia le conviene una Venezuela democrática y una Venezuela que trate de reorganizarse. Nos conviene hasta por razones económicas, nos conviene por estabilidad en la frontera, nos conviene porque la inmigración que está llegando, ese es otro tema de indignación. Miren, Corabastos, en el 20 de julio, en Barranquilla el otro día y en las calles de Medellín, la gente muy brava con la presencia de venezolanos. El ciudadano de a pie es generoso y le da la bienvenida, pero no le gusta ni que le compitan en su empleo, ni que le quiten espacio a un sistema de salud o a un sistema educativo que ya está restringido. Esa presencia ya es un problema para nosotros y en eso hay que actuar. Yo creo que ahí, por ejemplo, habría que estar mirando un diálogo franco y directo con varios países de la región y con la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, porque esta oleada que está llegando a los barrios. En Kennedy se me acercaron personas venezolanas y además uno de muy buena fe y con humanidad. Hay que tratarlos porque unos son colombianos que vienen de allá y otros son venezolanos, gente con necesidad. Pero ojo que ahí, por no estar actuando y simplemente manejar esto otra vez en los discursos altisonantes de élite política, nos perdemos de actuar de manera efectiva. Yo pienso que como se han dado las cosas, el tema de romper relaciones es un tema que hay que considerar, pero también no se puede perder de vista que esa frontera está ahí, que nosotros somos siameses y que no nos podemos separar de Venezuela así no nos guste. Entonces hay que ser muy activos y muy firmes en el manejo de la política. Porque también el presidente Santos la semana pasada escribió un artículo que se publicó en varios periódicos del mundo tratando de poner como en blanco y negro su posición sobre Venezuela. Yo creo que
personalmente creo que para defenderse un poco de la acusación que le hace la oposición de haber sido muy blando. Y él lo que dice es, yo desde el principio le dije a Chávez que no me gustaba su gobierno, pero entendía que se necesitaba tener relaciones con Venezuela y que Venezuela podía jugar un papel en el proceso de paz. Si Colombia hubiera roto relaciones al comienzo del gobierno Santos, por ejemplo, Venezuela no habría podido jugar el papel que efectivamente jugó en el proceso de paz. Es posible, pero también hay que ver que el gobierno de Venezuela hoy tiene intenciones propias frente a lo que termina pasando en materia política con el proceso de paz. Y yo digo, eso no se puede perder de vista porque la afinidad de las FARC y de ciertos sectores radicales en el país con Venezuela es explícita. Y hoy ese es un tema que nosotros deberíamos mirar con seriedad y decirlo por su nombre. Y dos, frente a las decisiones de los últimos años, yo hoy me alegro que le quieran dar, por ejemplo, asilo a la fiscal. Me parece justo. Yo tomaría esa decisión, sin dudarlo. Pero no me pareció bien cuando se extraditaron algunas personas que corría peligro su vida, que sabíamos que los iban a coger la inteligencia venezolana para hacerles daño. Era el caso de unos estudiantes que estaban aquí en algún momento también buscando asilo y los mandaron de vuelta. O era el caso también de incluso un narcotraficante que los mismos Estados Unidos pedían en extradición. Maclet, ¿cómo que se llama? Sí, y en lugar de mandarlo para Estados Unidos y haber contribuido a que se develara toda esa criminalidad, decide enviarse a Venezuela. Yo pues no comparto esos puntos. Usted ha dicho al comienzo de esta conversación que no hay un cambio en sus posiciones sobre el proceso de paz, que usted ha sido coherente, y eso es cierto porque conocimos públicamente sus declaraciones cuando era ministro de Defensa, en las que usted prevenía sobre ciertos peligros, etcétera. Lo que está diciendo ahora, la verdad, se lo hemos oído siempre. Sin embargo, si usted llega a la presidencia, ¿qué haría? Porque ya los acuerdos están firmados, se están ejecutando, ya las armas están en poder de las Naciones Unidas, ya los guerrilleros están desmovilizados, la justicia penal ya estará aprobada, el 7 de agosto estará operando. ¿Qué haría? Pues varias cosas. Yo no le voy a meter al carro en que va a Colombia la reversa. Yo no me voy a ir a echar para atrás. Yo creo que el país tiene que mirar hacia adelante. Lo que he sido claro es que eso se pudo hacer mejor, que si hubiéramos estado unidos, el país habría tenido una mejor negociación. Y veo varias cosas. Lo primero, aquello que sea ley y fue aprobado por la Corte Constitucional, el presidente de la República en ejercicio tiene el deber de cumplir la ley y hacerla cumplir. Ahí es donde yo sí difiero un poco de la forma como se han manejado las cosas. Yo a veces noto demasiado temor en exigirle a las FARC cumplir cosas. El tema de las armas, hablemoslo con franqueza, Rodrigo. Entregaron 8.000 y tantas armas a contenedores de Naciones Unidas. Anunciaron 950 caletas o más. Yo no sé ni cuánto es el número, porque esto nunca se ha hablado de frente al país. Eso ya para mí es una crítica. De esas van la mitad, es decir, faltan la mitad de las caletas por entregar. Luego, no es cierto que ya se entregaron todas las armas. Y lo otro, siempre sabíamos que había algún armamento clandestino, es decir, más allá de las caletas conocidas, muy seguramente hay otras caletas. Mire que en estos días en el Putumayo, después de la imagen muy bonita de Naciones Unidas sacando los contenedores, que yo no me opongo a eso es buena noticia, eso es bueno. Lo que sí hago yo es exigir la totalidad, porque ojo, las FARC van a ser partido político en unos días. A mí no me digan que a mí me toca salir sin plata, sin ningún tipo de apoyo, y estos señores son los únicos tipos que tienen el derecho a tener armas, dinero del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, y no les pasa nada. Ahí es donde sí hay que exigir, Rodrigo, porque ahí me parece que es donde ha fallado en construcción de credibilidad y confianza el gobierno. Pero los acuerdos... Si nosotros hubiésemos exigido, realmente la gente sentiría que la paz es para todos y no un set de beneficios solamente para ellos. Pero los acuerdos lo que establecen es precisamente eso, que la política se hace sin armas. Y fíjese usted, quedan caletas. Entonces, yo no creo que puedan ser, por ejemplo, partido, hasta tanto no esté hasta la última caleta y el compromiso de que las clandestinas aparecen. Yo le pregunto, ¿cómo es posible que aparece una caleta con 16.000 cartuchos, según registran medios de comunicación, 2 o 3 días después de que supuestamente se entregaron las armas? Yo no tengo modo de verificar eso, yo estoy ahí simplemente acudiendo a información de medios, pero hago notar que eso molesta a la gente. El tema de los niños. Hombre, sabíamos que había, casi todos son reclutados de menores de edad. ¿Por qué? Porque nosotros desmovilizamos. Mire, yo veía 4 muchachos de estos al día.
Es que para mí esto no es el tema solamente teórico, lo que habla la oposición. Es que yo le cuento lo que viví, lo que hablé con los muchachos que estaban en la guerrilla. Entonces, ¿qué pasa? Sabíamos que al final quedaban 800. Entonces viene la treta, la trampa, la maña. Eso a la gente le da furia y es lo que hace inestable e incluso que algunos hablen de ilegitimidad. Por eso, como yo voy a ser presidente, en esa situación voy a cumplir la ley, pero la voy a hacer cumplir, les voy a exigir, les voy a hacer notar sus errores todos los días. ¿Para qué? Para que el país esté bien y para que ellos puedan hacer su ejercicio transparente. Por último, yo creo que como todo en la vida pública es dinámico. Los acuerdos tienen unas cosas que se pueden mejorar y yo creo que eso hay que analizarlo y ver cómo mejoramos siempre que sea para atraer inversión, para generar empleo y para darle más oportunidades sobre todo a la gente que está en esas regiones. Porque con el modelo que se está estableciendo es posible que no haya incentivos para ir a hacer realmente una inversión sustancial. Pero para terminar el punto de las armas, lo que pasa es que es imposible saber exactamente cuántas armas, cuántas caletas, etcétera. Se sabe que la razón de ser de las caletas es que eran, digamos, los equipos que no portaban los guerrilleros, porque la guerrilla es un fenómeno móvil, etcétera. Entonces ellos entregaron lo que sí tenían, que eran los fusiles, las caletas eran municiones y cartuchos, como usted dice, pero como nunca se va a saber, entonces, ¿cómo se le pone punto final a eso? Porque todo el mundo puede decir, no, pero es que si ya entregaron 900, pero es que seguramente tienen 150 más o tienen 200 más. No acabamos eso nunca cuando, la verdad, doctor Pinzón, es que desde que se firmó el cese bilateral al fuego, antes de la firma del acuerdo final, pues la violencia originada en la confrontación de las FARC y el Estado ha bajado muchísimo, todas las estadísticas han mejorado, los homicidios, ya no hay tomas de pueblos. A usted le tocó como ministro de Defensa lograr unos avances impresionantes en esa materia. O sea, sí hay indicadores que muestran que la seguridad, ese tipo de seguridad ha mejorado. Rodrigo, y yo no me pongo a eso, y no, por eso digo, yo no voy a echarle reversa al país, eso no haría, pero sí exigiría, y mire, le hago una precisión, ya más por lo que me tocó vivir. Las caletas, en buena medida, fue una orden que da el secretariado en su momento, por allá en el año 2014, donde dicen hay que esconder las armas porque ellos estaban tratando de, precisamente en su cese al fuego, evitar acciones de las Fuerzas Armadas. Y el mando de la estructura de las FARC conoce de eso, dio las órdenes, lo sabe. Entonces yo lo que sí quisiera es que nos digan, mire, en X fecha van a estar entregadas las 900 y tantas que dijeron, y que hagan un compromiso público, juramento en notaría y ante las autoridades competentes. Prometen que ya no queda un arma más. Es que eso lo necesita el país, es por el bien de ellos, es por la propia tranquilidad, es para que precisamente el país se reconcilie. Yo creo en la reconciliación, yo voy a hacer mucho por la reconciliación de Colombia, pero creo que eso hay que hacerlo basados en la transparencia, basados en la verdad, basados en la confianza de que en efecto lo que se dice se cumple. Quiero retomar lo que estaba diciendo sobre la economía, sobre el efecto del proceso de paz sobre la economía, pero lo quiero vincular con algo que mencionaba usted más temprano en esta conversación, y es el tema tributario. Usted decía que parte de lo que ha encontrado es una tributación muy gravosa, muy fuerte, que los empresarios se quejan de eso. ¿Cuál sería su propuesta en materia tributaria? Sabemos que Colombia pasó de ser un país que tenía una situación holgada al comienzo de este gobierno. Cuando ustedes empezaron en 2010, hablaron de la locomotora minera. Esa locomotora ya no existe por razones internacionales. Eso tiene un impacto sobre los ingresos del Estado. ¿Cuál es su propuesta en materia tributaria? No, esa pregunta se la agradezco mucho y lo primero que quisiera es contarle un poquito a la gente cómo tributa hoy Colombia. Colombia tributa más o menos el 14% del Producto Interno Bruto cuando se piensa en gobierno nacional y subimos como al 17, 18% cuando se incluyen los impuestos locales y regionales. Cuando se mira cuál es la tasa de tributación media, países OECD y demás, esto está del orden del 25% o más de tributación. ¿Eso qué significa? Que y por eso siempre el debate eterno, siempre hay espacio para más tributación, pero el problema es la forma y dónde se está tributando. Aquí están tributando los mismos, o los mismos consumidores que pagan el IVA más alto, o los mismos empresarios
que de una u otra manera todo el tiempo se les suben los impuestos a ellos. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto es bueno que lo entienda la gente. Una empresa internacional o colombiana, cuando decide dónde establecerse, lo primero que analiza obviamente es el tema de seguridad, de estabilidad política. Colombia ha avanzado en eso. En medio de todo, esa es una buena noticia. Y por eso nos miran. Pero la siguiente cuenta que hacen es la práctica. Es cuál es el costo del capital. ¿Cuánto vale tributar? Colombia se volvió un país no competitivo en tributación con sus países comparables. Cuando uno mira a Perú, a México, a Argentina, a países de Asia, la gente prefiere ir a establecerse allá que establecerse aquí. ¿Quién pierde? El trabajador colombiano, que pierde la oportunidad de tener empresas que se establezcan acá y creen puestos de trabajo. Ese me parece que es un tema importante. Y lo otro, el IVA. El IVA quedó a una tasa más alta que otros IVAs comparables en el mundo. Tal vez terminamos con una de las tasas de IVA más altas, porque precisamente por no expandir la base, lo que se hizo fue elevar la tarifa. Entonces eso está golpeando el consumo de la gente muy directamente, le pegó al bolsillo del empleado, del ciudadano que de una u otra manera tiene ingresos. ¿Qué podemos hacer? Me parece que este es el tema importante. El país todavía tiene un reto en recaudo muy grande. Yo creo que la DIAN merece una reingeniería completa. Mucha gente ha hablado de esto. Yo recuerdo al doctor Ortega hablando de este tema. El mismo doctor Rojas hoy en día lo ha hablado. Fanny Kersman en su momento, recuerdo haberle escuchado estos temas. Pero lamentablemente seguimos con una DIAN, la misma, de hace N años, sin mayores reformas, sin mayor modernización. Es posible que ahí haya una verdadera oportunidad. Uno, para minimizar la corrupción que ha sido evidenciada en ese tema del recaudo tributario. Y dos, para precisamente a través de sistemas modernos, a través de seguimiento electrónico, poder hacer un recaudo mucho más alto. Algunos estiman que la evasión es un porcentaje importante del PIB, pueden ser 3, 4 puntos. Imagínense, si solo hiciéramos la mitad de esa evasión, pues evitaríamos más reformas tributarias y por lo menos nos pondríamos al día. 2, yo creo que hay que crear incentivos para generar trabajo. Yo estoy dispuesto a mirar lo que ha sido el caso de las economías asiáticas, básicamente lo que es China, Corea del Sur, Singapur, donde hay dos esfuerzos muy importantes. Uno, el de regímenes especiales, y es que hay ciertas zonas donde las empresas que se establecen, si crean empleo, si crean capital, si logran una producción importante, reciben unas exenciones tributarias, pero en últimas, como precisamente se activa la economía, el retorno, digamos, lo que pierde el gobierno por exenciones para que se establezcan, lo recupera por crecimiento económico y nuevo recaudo tributario. El tema del empleo. En algunos de estos países, lo que se ha hecho es que por empleos formales creados, cientos o miles, o las pequeñas empresas, se les reduce el impuesto básicamente de la renta, de modo que la gente pueda tener esa posibilidad. Yo estoy dispuesto a revisar el tema del IVA. Me parecería irresponsable hoy simplemente salir y anunciar que yo voy a bajar el IVA, pero sí estoy dispuesto a revisarlo seriamente y a tener una reforma tributaria que piense en ampliar realmente la base, pero bajemos las tarifas a un nivel aceptable, porque es que ya un nivel del 19%, prácticamente ese es un IVA que yo no veo en casi ningún lado del mundo. Pero ampliar la base, ¿en qué impuesto? ¿En el IVA o en el impuesto de renta? Puede ser en el mismo tema del IVA y en el mismo tema de renta. Es que el tema es que hay que ir ampliando la sombrilla, es la única manera, y eso no es una historia para Colombia. Y no pensemos solo en el modelo de Estados Unidos, piensen en Chile, piensen en España, piensen en Suecia, Brasil, Noruega, los países nórdicos que son para todos el ejemplo del mundo ideal. Bueno, ¿eso cómo es? Todo el mundo tributando y obviamente a la luz de la tributación beneficios. Ahora, yo sé que este es un momento donde la gente se disgusta mucho con el tema de la corrupción, porque siente que cada peso que entrega es un peso perdido porque no lo está viendo, o siente que no se está consumiendo de manera apropiada. Ese es un tema que, por eso la lucha contra la corrupción es una lucha por la supervivencia del Estado mismo. Es una lucha que precisamente tiene que ver con la confianza que la gente tenga en las instituciones. Entonces estas dos cosas tienen que ir de la mano, par y paso, y visibles para el país. Yo voy a actuar de esa manera. Entendiendo, Juan Carlos, que ir de la mano no es, como dicen algunos colegas suyos en la política, que
acabamos con la corrupción y entonces no hay que cobrar impuestos porque es tanta la plata de la corrupción que con eso financiamos al Estado. Eso es demagogia. Eso sí es demagogia, populismo y francamente tratar de desinformar a la gente. Yo, ¿sabe qué tranquilidad tengo? Sobre todo con los más jóvenes, pero en el país, la gente ya no come cuento. La gente ya no traga entero. A la gente hay que decirle las cosas tal vez como las estamos hablando, con la claridad de lo que es, para poder precisamente resolver los problemas. Yo estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento en general sobre los impuestos, pero dicho en plata blanca, doctor Pinzón, significa que hay que cobrar más impuestos, que hay que poner a más gente a pagar impuestos, así sea poquitos. Hay que acabar con la evasión, acabarla es un decir, tener un aparato que persiga la evasión más efectivamente. Y eso a algunos no les va a gustar, pero es la única manera de no seguir subiendo las tasas de tributación. 2, ya lo dije, reducir tasas de tributación por generación de empleo formal. Eso vale la pena, es buen negocio. Reducir tasas de tributación por creación de empresas en zonas especiales. Y 3, en el tema del IVA, yo creo que esa tarifa se puede reducir, pero en la medida en que ampliemos un poco la base. Esa es una manera de analizarlo. Sí, pero por ejemplo, en ese último punto, cuando el gobierno presentó el proyecto de ley al Congreso, estaba incluido la expansión del IVA a más productos, pero entonces vienen los argumentos de que la canasta familiar no se puede incluir, de que eso es regresivo, y siempre el debate político, el debate en el Congreso sobre los proyectos de reforma tributaria terminan en fortalecer esa estructura nociva a la que usted se refiere. Sí, de acuerdo. Pero volvamos a lo mismo, el IVA al 19 no puede ser. Esto está en un comparativo internacional casi que ya fuera de realidad, y eso yo entendería que es una cosa temporal, pero un gobierno que llegue tiene que pensar en el largo plazo, tiene que pensar no solo en el año que va a gobernar o en el tema de cómo pasa diciembre, sino tiene que pensar en, afortunadamente ahora solo ellos son gobiernos de 4 años, entonces uno tiene que pensar es cómo entregan el 2022 para que el ejercicio continúe con visión del 2030 o del 2040. Que es la famosa reforma estructural de la que tanto se habla, ¿no? No solamente generar ingresos en el corto plazo para financiar un gobierno, sino cambiar la estructura tributaria en función de un modelo económico competitivo, con capacidad de crecer, más equitativo, etcétera, etcétera. Eso me lleva a otro impuesto, el caso del 4 por mil. 4 por mil surgió como un tema de urgencia y lleva 20 años. Y era 2 por mil. Y era 2 por mil, terminó en 4. Pero ¿sabe qué está causando eso? Una decisión contraria a la que está pasando en otras economías en el mundo. Una de las cosas que más pasa hoy es la bancarización. Más allá del debate de los costos financieros, que ese también es un tema que vale la pena tratar, porque de pronto pueden estar más elevados en algunos casos. Lo ideal es que todo el mundo estuviera bancarizado. ¿Qué significa que todo el mundo esté bancarizado? Que todas sus transacciones se puedan hacer de manera electrónica. Eso reduce el lavado de activos, porque hay control. Eso, de una u otra manera, reduce la evasión porque usted puede controlar. Eso incluso hace visible la corrupción porque usted puede verificar por dónde están entrando las cuentas y no en bultos en efectivo. Y eso hace la economía pues más eficiente, mucho más moderna, más móvil. ¿Por qué la gente no quiere bancarizarse? ¿Quién quiere pagar un 4 por mil por sacar de su cuenta 100.000 pesos? De una vez le toca pagar una plata, ¿no? Sí, pero le traía a colación el término de la reforma estructural para decir que se está formando la idea en el país de que el Congreso no toma decisiones. En impuestos nunca hace la reforma estructural, en justicia no ha hecho la famosa reforma, y esta semana con las revelaciones que hubo sobre corrupción en la Corte Suprema de Justicia ha vuelto el tema a salir a flote. En materia territorial, en normas que están pendientes sobre descentralización, ordenamiento territorial, etcétera, tampoco ha tomado las decisiones. ¿Usted estaría de acuerdo con una constituyente de la que se habla tanto por estos días? No estoy como primer punto de la agenda. No creo que seguir reformando y reformando normas sea la única camino. Pero es un tema que vale la pena analizar para ver los alcances, los límites, de qué se trata y para qué. Algunos dicen que la única forma de hacer reforma a la justicia es precisamente con la constituyente, porque las Cortes no se han dejado reformar y no se han dejado tocar. Sin embargo, hay que decir que ante todo este escenario que se está viviendo, pues yo creo que su credibilidad para impedir reformas futuras es mucho menor y pues hay que tratar precisamente de hacer la reforma más apropiada. El tema estructural del país y del diseño económico es muy importante. Mire, hay un tema que viene, por ejemplo, es el mercado de capitales. El mercado de capitales es la forma de financiar muchos proyectos por fuera del mundo bancario con distintos fondos de inversión o con acciones. Es un mercado que está muerto en Colombia. Prácticamente no existe. Y no existe fundamentalmente porque
hay costos tributarios, costos de transacción, impuestos adicionales que de una u otra manera hacen que la gente no tome ese tipo de decisiones de desarrollo financiero. Y me parece útil en materia económica hablar de otros temas que son importantes. El tema de las locomotoras, buena parte de ellas quedaron estrelladas, y la última, que era la que estaba avanzando, que era la infraestructura, pues recientemente se está estrellando también. Esto tiene que ver con el ambiente, es decir, no solo es el tema tributario, sino también está todo el tema de estabilidad jurídica. Y esa estabilidad jurídica pasa desde los cambios en decretos y normas hasta las decisiones de jueces de manera local, que son prácticamente autónomos de cualquier otra consideración o jurisprudencia que venga desde las altas cortes. Y ahí hay dos temas que se volvieron críticos para el país. Uno, el tema de las consultas previas. Yo lo digo con franqueza, yo creo en consultar a la comunidad. Una comunidad tiene que decir qué le va a pasar en su región y tiene que ser contada, pero esa comunidad tiene que ser, de una u otra manera, es beneficiada con lo que ocurre, y tiene que haber unos acuerdos manejados por el Estado para que lo que se genere de riqueza allí le llegue en parte a esas comunidades. Pero no se puede permitir que una comunidad impida el desarrollo del país, como está ocurriendo. Y en el tema ambiental, lo propio. Colombia es un país verde y tenemos que aprovechar nuestra riqueza verde. De hecho, es una oportunidad para diversificar nuestra economía hacia el futuro. Pero lo que no puede pasar es que hoy, mientras Canadá, Noruega, que son países totalmente ambientalistas, pueden producir minerales y petróleo como parte de su generación de riqueza, precisamente para la protección de derechos humanos, para la protección de derechos ambientales, para precisamente tener unas políticas, por decirlo de alguna manera, de protección de derechos y libertades, en Colombia no seamos capaces y queramos irnos pues a unos niveles en donde no estamos aprovechando la riqueza de corto plazo para precisamente poder resolver problemas como educación y salud. Pues precisamente sobre eso, Daniel López nos acaba de mandar una pregunta, doctor Pinzón. Considerando que en el territorio nacional hay áreas que aún no han sido intervenidas para la exploración y explotación de minerales y que actualmente varias poblaciones han rechazado los proyectos mineros, ¿qué acciones implementaría para garantizar un desarrollo sostenible de aquellas zonas del país? ¿Qué acciones desarrollaría para minimizar o reducir los pasivos ambientales que nos han dejado las empresas extranjeras? A mí me parece muy buena esa pregunta. Yo creo que, por un lado, la regulación está hecha para eso. Mire, hace unos días tuve la oportunidad de conocer al primer ministro de Canadá, al señor Trudeau, que es un hombre famoso por ser un hombre liberal, de centro izquierda, protector de derechos esencialmente, ambientalista, fuertemente ambientalista, y era el conferencista principal de la Conferencia Mundial de Empresas de Energía. O sea, era como el agua y el aceite, ahí mezclándose, textualmente. Y Trudeau terminó aplaudido y básicamente ovacionado y en hombros ese día. ¿Por qué? Porque se paró y dijo exactamente lo que yo creo. El agua es una prioridad. La defensa del medio ambiente es una prioridad, la defensa de los derechos ancestrales son una prioridad, la defensa de los derechos humanos es una prioridad, la defensa de las libertades individuales es una prioridad, pero para poder financiar esas libertades, esos derechos y esas prioridades, dice él, en el caso de Canadá, necesitamos la riqueza que nos permita hacer esto de manera sostenible y poder garantizar este estilo de vida y esta visión. Es igual en Colombia. Nosotros tenemos que poder ser capaces de hacer esto de manera sostenible. Ahora, hay una reforma específica que seguramente me toca presentar el mismo 7 de agosto si así lo decide el pueblo colombiano. Hay que reajustar la reforma de regalías. ¿Qué pasó? Cuando se hace la reforma de regalías de muy buena fe, se trata de repartir la riqueza que se genera en unos lugares, además con evidencias históricas de corrupción, para llevarlo a los lugares que más lo necesitan. Hasta ahí esa intención es perfecta. Pero se hizo de tal manera que los incentivos para las comunidades productoras prácticamente se llevaron al mínimo. Y en cualquier lugar del mundo, llámese Canadá, llámese Australia, llámese los mismos Estados Unidos, la esencia de poder precisamente generar esa riqueza y explotarla de manera ordenada es que la comunidad que está en ese territorio se beneficie directamente y sea socia, la primera socia de esa producción. Nosotros tenemos que devolverle incentivos a la gente. Yo pienso que estos casos de comunidades que hemos visto, que le dicen a la gente, hombre, es que usted no va a recibir nada,
el oro le va a contaminar su situación. Y por el otro lado, pues estas empresas no van a contratar a nadie aquí. Resultado del ejercicio, la gente no tiene que pensar mucho, sino vota que no. Yo creo que hay que devolver y crear un modelo de negocios apropiado para que la comunidad se beneficie y se haga esto de manera ordenada. Último punto con el tema de minero. Mire, lo que no hagamos de manera regulada, los ilegales y los criminales sí lo están haciendo. Y en eso yo les quiero decir, una de las fortunas que yo tengo es que conozco este país de esquina a esquina, de arriba a abajo. Lo han dado todo. Cuando uno va al Chocó, cuando uno va al sur de Bolívar, sobrevuela y ve esas piscinas de color verde y de color azul que hasta uno piensa que se ven hasta bonitas desde el aire, pero cuando usted logra aterrizar y estar ahí, básicamente es la destrucción y depredación total del medio ambiente, destrucción que posiblemente es de 100, 200 años o nadie sabe hasta cuándo. ¿Y quién responde por eso? Entonces yo sí creo que las empresas mineras y las transnacionales, algunas son más responsables que otras, algunas no habrán sido responsables. Para eso está el Estado, para apretarlas, para cobrarles tributos, para regularlas, para exigirles. Pero en cambio, cuando se deja esto a libre albedrío de los ilegales, ahí lo que termina dándose es criminalidad, no hay regalías para nadie, hay esa explotación casi que esclavista de las comunidades y fuera de eso se financian delincuentes. Estamos cumpliendo ya la hora que teníamos destinada para esta conversación, pero le voy a pedir unos minuticos más, doctor Pinzón, para contestar un par de preguntas que nos han llegado de las personas que están con nosotros. Natalia Ruiz pregunta, la corrupción se ha vuelto una bandera fácil de campaña. ¿Qué ha hecho usted tangible en su época de funcionario público contra ese flagelo? Le agradezco a Natalia tremendamente esa pregunta, porque en mi caso es menos gritos y experiencia real sobre esto. Una de las cosas que me tocó hacer como ministro muy recién llegado fue crear algo que se llamó la línea del honor, que era un número al que la gente podía llamar y hacer denuncias anónimas para denunciar casos de corrupción o comportamientos irregulares en derechos humanos u otros comportamientos en nuestras Fuerzas Armadas. Y créame que se abrieron varias investigaciones, pero 2 de esas sirvieron para motivar 3 casos penales. ¿Qué hice? Así como para básicamente afectar los cabecillas de FARC, ELN en su momento, o de bandas criminales, creábamos unidades especiales, unidades élite de inteligencia solamente dedicados a un caso, articulados con la Fiscalía para que lo que se encontrara en inteligencia se judicializara. Pues hubo 2 casos que recuerdo, uno de venta de armas y municiones, que me acuerdo que en el Casanare le vendían las armas a las BACRIM y en el Caquetá se las vendían a las FARC, o sea, sin problema. Pues se hizo todo un proceso y terminaron algo así como 20 personas capturadas en la cárcel de distintos rangos civiles y militares que estaban en esa red criminal de corrupción. Y otro caso similar con los asuntos de la salud. Había un robo de los dineros de la salud de las Fuerzas Armadas y se hizo el mismo procedimiento, se creó una unidad especial y en efecto así se logró capturar a varios. También, cada vez que recibimos una denuncia sobre comportamientos irregulares que había evidencias, relevábamos a la gente de sus posiciones y en buena parte de los casos se les retiraba del servicio. Entonces yo en esto lo que digo es, se puede actuar y hay manera de hacerlo con mucha contundencia, con mucha firmeza. Por último, siempre he hablado del tema del ejemplo y los valores. Los funcionarios públicos podemos entrar a una posición y salir básicamente sin tener nada diferente a lo que nuestro salario y nuestros ingresos lo permiten. Yo creo que la mayoría de los funcionarios públicos son así. Yo soy de los que cree que, si bien es cierto, hay unas lacras, perdóneme la expresión, que abusan del servicio público y de la vocación de servicio, haciendo cosas irregulares y criminales, no son la mayoría. La mayoría de la gente trabaja duro, hace su jornada y por eso hay es que extirpar ese tipo de cáncer. Pero, insisto, en esto no es solo ser altisonantes, sino ser efectivos. Por último, en mi tiempo de embajador en Estados Unidos, es bien sabido que tenemos relación estrecha con ese gobierno y en caso particular con el Departamento de Justicia. Fíjense que buena parte de los casos de corrupción que hoy están saliendo a flote en el país tienen que ver
con procedimientos que se han hecho con el Departamento de Justicia y la DEA. Yo, como presidente, seguramente voy a tener más acceso a esas agencias que cualquiera de las otras personas que está en este ejercicio. ¿Y por qué? Porque necesitamos esa colaboración internacional para seguir guardando sinvergüenzas, para guardar delincuentes. Tomaría 3 decisiones que me parecen importantes. Como presidente, lideraría todos los días, todo el tiempo, una campaña por la ética y los valores, no solo en los colegios. Yo invitaría a los medios de comunicación, por ejemplo, a que hablen de eso todo el tiempo, en la televisión, en la radio, en las redes sociales. Invitaría a los empresarios, a los gremios, motivaría todo un tema de valores, de que uno se sienta mal cuando hace algo que no es correcto. En eso, fíjese que valoro lo que hizo el alcalde Mocus en su momento, de tratar de convertir en sanción social un comportamiento que no era aceptable. Yo creo que eso es un tema que se puede motivar en el país y para eso existe el liderazgo presidencial. Ese liderazgo yo lo ejercería. Y lo otro, normas que nos aseguren que primero no habrá casa por cárcel para delitos de corrupción ni para delitos contra la vida. Es decir, el corrupto o el tipo que amenaza con un arma de fuego a otra persona por robarle un celular, no puede haber casa por cárcel. Tienen que entrar en un proceso de castigo efectivo. Y 2, la expropiación de bienes, extinción de dominio, no solo del personaje acusado de corrupción, sino de todas sus testaferros y redes alrededor. Una última pregunta que hemos recibido, en este caso de Alejandro Durán. Pregunta, ¿cuáles son sus propuestas para la juventud en materia de empleo, salud, educación, cultura, participación política? Muy buena pregunta que nos hace Alejandro. Mire, yo estoy hablando de 5 temas centrales en los que creo que hay que construir consenso en el país, y en los 5 de una u otra manera hay temas asociados a la juventud. El primero es el consenso asociado a la seguridad y la lucha contra la impunidad, pero en eso hay varias políticas que pensamos desarrollar. Una especial que probé como ministro de Defensa en ciertas ciudades, o que vi alcaldes muy efectivos haciéndolo, por ejemplo en la ciudad de Cali, al alcalde Guerrero, lo vi al alcalde Aníbal Gaviria en Medellín en su momento haciendo esto, y era básicamente hacer un esfuerzo preventivo para quitarle la mano de obra a los delincuentes, que son los jóvenes. ¿Cómo hacer eso? Básicamente con programas permanentes de deporte, cultura y educación vocacional. Esto sobre todo en las zonas más deprimidas. Eso es fundamental, porque en la medida en que los jóvenes estén ocupados en actividades valiosas, de una u otra manera los distanciamos de la criminalidad. Por supuesto, en ese consenso tengo varios puntos, pero me concentro en el tema de los jóvenes. El segundo es el consenso por la economía familiar, que básicamente es poder convertir a Colombia en un paraíso para la inversión y para la generación de empleo. ¿Quiénes son los principales beneficiarios? La nueva fuerza de trabajo que viene detrás, que son los jóvenes, y que hoy me preocupa mucho, que si la economía sigue creciendo al 1,5% o al PIB potencial del 3% que nos anuncian, no vamos a ser capaces de conseguir puestos de trabajo para la gente. Por eso hay que revolucionar la economía, darle un choque y poder crear una senda que lleve a la economía a crecer a tasas entre el 5 y el 6% sostenido por varios años. Tercero, está el tema de humanizar la salud. Ese concepto y ese consenso es vital, porque hoy en día es uno de los temas que más le duele a la gente. Ahí caben los jóvenes, ahí caben los viejos, ahí caben los adultos, cabe el ciudadano, el colombiano que requiera ser atendido. Tenemos que reducir las listas de espera, tenemos que reducir los tiempos de espera en las urgencias. Estos son temas que no son menores y que vamos a trabajar. Cuarto asunto es el de educación para el trabajo y la tecnología. Y aquí sí el enfoque es centralmente para la juventud. Este es un tema que me obsesiona. Yo tuve la oportunidad de estar viajando en los Estados Unidos en los últimos años a todos los centros de innovación, de tecnología, y son centros de jóvenes. El avance tecnológico, la revolución tecnológica y digital que está viviendo el mundo no es un tema menor. Nosotros tenemos que poder volver a preparar a nuestros jóvenes para que compitan en los mercados globales. ¿Qué hacer ahí? 1. Educación de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería desde el colegio, lo que llaman hoy el STEM, y no olvidar el arte como un tema fundamental y como un tema de oportunidad también de largo plazo. Nosotros somos muy buenos para el tema humanista, no hacemos mucho en el tema de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Dos, preparar a los maestros. Hay que educar al educador, no para convertirlo en un experto en tecnología, para que sepa usar la tecnología y guiar al estudiante. Hoy el conocimiento está disponible para todo el mundo. Hoy hay más conocimiento que nunca antes en la historia disponible para cualquiera, pero si uno no sabe llegar a él, si no tiene un buen profesor que lo guíe a eso, pues la gente termina incluso mirando cosas que no debería estar mirando, lo digo con franqueza. Tres, en el tema de la educación para el trabajo. Hay una enorme frustración en Colombia de todas estas universidades de no muy buen nivel, que dan títulos profesionales de economía, derecho, ingenierías, y la gente sale y no consigue trabajos en eso, termina manejando un carro, termina detrás de un mostrador. No es indigno manejar un carro, no es indigno estar en un esfuerzo comercial. Lo que no es justo es que una familia haga una inversión enorme y no haya el puesto de trabajo para el que se quería preparar. Por eso hay que crear una agenda de educación por demanda, que eduquemos a la gente para los puestos de trabajo que van a estar disponibles, llámese en el sector público nacional, en el sector público regional o en las industrias privadas que tiene el país, incluyendo la agroindustria, por supuesto, el tema forestal, el tema de turismo, pero esa es la manera como hay que hacerlo. Y una educación muy específica en conocimientos de economía digital y bilingüismo. Yo espero que al final de mi gobierno todos los jóvenes hablen, que se estén graduando del colegio, puedan comunicarse en un segundo idioma, preferiblemente inglés, por un tema de competitividad y de poder jugar en cualquier escenario global. Me excusa la extensión, pero los jóvenes son mi tema, y llevar a Colombia hacia el futuro, avanzar hacia adelante, es precisamente por lo que estoy en esto. Y hay otras preguntas que tienen que ver con los jóvenes que de alguna manera pues ha contestado. Daniel Álvarez nos preguntó sobre las políticas hacia los jóvenes, Daniel López de alguna manera, pero como se nos está acabando el tiempo, quiero hacerle esta última que nos envía Juan Mauricio Torres, que nos ha seguido, y esta pregunta le suscita a raíz de lo que le ha oído usted esta mañana, doctor Pinzón. Pregunta: ¿su candidatura puede resumirse en una lucha por el rescate de los valores? Yo creo que sí, por un esfuerzo por convertir a Colombia en el centro de la discusión, ante todo Colombia, pero un país que quiere rescatar los valores, un gobierno que quiere liderar la recuperación de la confianza, y un gobierno que con seriedad, realismo y sin promesas que no se van a cumplir, pero con compromiso de trabajo y de estar liderando al frente los problemas, es la manera como lo pensamos y lo vamos a hacer. Pues muchas gracias por su tiempo. Esperamos volverlo a tener en esta larga campaña en la que queremos conocer mejor las opiniones de todos los candidatos a la presidencia de la República. Hay cerca de 20, queremos conocerlos muy bien. Aquí estaremos con los otros candidatos y con ustedes en las próximas semanas. Estén muy atentos. Muchas gracias, doctor Pinzón. Rodrigo, muchas gracias a la gente que nos ve. Por favor, si quiere ayudarnos con las firmas, www.pinzonbueno.com. Les agradecemos que nos ayuden a llenar estas planillas. Es la única manera en que la gente va a poder tener un candidato de la gente, una persona común y corriente que no viene de las castas políticas ni de las tradiciones electorales. Y por el otro lado, síganos en @pinzonbueno en las diferentes redes sociales. Muchas gracias y gracias por la oportunidad.